Muy bien, muy buenos días. Hoy nos vamos a conocer un poquito más, es verdad, con Charlie. Después te doy la fórmula. ¿Cómo preservar? Porque si les digo cuántos años tengo, seguramente algunos van a decir, ¿es posible? Tenía 14 años y 8 meses cuando comencé a trabajar en la obra bíblica y trabajé durante 40 años. Así que tengo 58 años. Más o menos andamos por ahí. Vos sos un poquito más joven. Igual estamos, mira. Bueno, no lo había compartido, pero... No querías decirle. Creo que estamos en familia. También hay Dani Blanco, un amigo que trabajamos juntos en la Sociedad Bíblica. Fueron años extraordinarios. Acá tienen, no sé si sigue siendo un evangelista. Que siempre le gustó compartir el evangelio, así que tenía ideas y cosas muy lindas. O sea, quiero remarcar esas cosas que uno recuerda. Pero hoy es una mañana, más allá de esta presentación, es una mañana, les digo, para revivir dones. De nuevo. Es una mañana para revivir dones. Les digo, uno estaba orando y mientras adorábamos al Señor, porque después les voy a contar una historia muy particular, hay tantas historias para contar detrás de la palabra de Dios y descubrir la palabra de Dios, que vino a mi corazón esa sensación de que hoy el Señor va a revivir dones. Así es. Aún para los incrédulos. Porque vieron, a veces los pastores decimos algo y la condición del que viene a la iglesia, esto lo quiero decir en familia, ¿no? Algunos vienen dormidos, algunos vienen por obligación, otros dicen, tengo un compromiso, hasta los músicos, dice, hoy tengo en la agenda que venir, y no siempre estamos predispuestos de la misma manera. Y la verdad es que Dios lo sabe todo, o sea, a Él no le podemos ocultar, estamos con nuestros corazones al descubierto y Él lo sabe todo. Por eso es que a raíz de la revelación de la palabra vamos a ir entendiendo un poquito esto tan hermoso. Hay un libro que la Sociedad Bíblica desarrolló que se llama Descubre la Biblia. Yo cuando comencé a trabajar en Sociedad Bíblica ya tenía mi Biblia y digo, ese libro, me hice preguntas, ¿no? ¿Quién lo editó? ¿Quién lo compiló? ¿Quién le dio forma a 66 libros sueltos que estén compendiados en otro libro, que es la Biblia general? O sea, todas esas preguntas que uno tiene, y no siempre la Biblia fue un libro así. Todos somos conscientes de eso, ¿no? No existía la Biblia como tal. Así que llegó un día a nuestras manos. Quisiera en esta mañana, no sé cuánto tiempo tenemos, pastor. Muchas gracias. Hora y media. A las 5 de la tarde. Porque es difícil contar 4.000 años de historia en media hora, ¿no? Es difícil. Pero en esta mañana, bueno, sí, vamos a ver un poquito el tema del canon bíblico. O sea, hay 3 etapas. Miren, les voy a decir cómo vamos a hacer esta mañana. Voy a desarrollar un poquito, 15 minutos para no aburrirlos. Voy a desarrollar un poco la historia de la Biblia en Argentina y finalmente voy a compartir la palabra. Así que más o menos en 45 minutos voy a tratar de navegar por esos diferentes lugares. Que es verdad que descubrir la palabra de Dios no es descubrir un libro que tiene 66 libros introducidos acá. Como dijo alguien, este libro es palabra de Dios del Génesis a Apocalipsis. El pastor Juan Calcani, que seguramente muchos lo conocen, decía, este libro es de tapa a tapa, incluyendo los mapas. Todo es palabra de Dios. Así que no es que contiene, sino que es palabra de Dios. Es la revelación de lo que Dios quiso que nosotros supiésemos acerca de Él. Por eso es que es interesante que en esta mañana, cuando estaban revisando los libros a través de la historia, cada historia
en realidad nos revela lo que Dios quería que nosotros supiéramos, la falencia de los grandes hombres de Dios. Nosotros no contamos a veces nuestra historia personal. Si nos hicieran una radiografía y quedásemos expuestos, en realidad con todas nuestras miserias, sería tremendo. Pero sin embargo, la palabra de Dios revela a hombres que eran extraordinarios para nuestro entender, pero sin embargo, frente a la santidad de Dios quedaban expuestos, con todos sus errores, pero también la misericordia de Dios trabajando con sus vidas. Así que vamos a ver un poquito esta historia del canon. A ver si tengo varios acá. A ver si me va a abrir con este tipo de... Sí, creo que sí. Hay una historia que se denomina... ¿Saben lo que es el canon? ¿Qué es el canon? Buena pregunta, ¿vieron? Uno dice sí, tiene la idea, pero cuando pregunta a veces en una definición cuesta un poquito. Para dar a entender, el canon es como una medida, como una caña que se mide. Se midió justamente los libros de inspiración divina. Dios inspiró la palabra. Sí. Porque mientras el pastor nos trata de poner ahí, sí. Bueno, entonces es una caña de medir, ¿no? Donde midió todos los libros inspirados por Dios. La Biblia tiene más o menos, en el Antiguo Testamento, 1500 años de historia, donde hay más de 40 autores. Nosotros más o menos sabemos la estructura de la Biblia. Pero es interesante que el canon de la Biblia católica tiene 73 libros y la nuestra tiene 66. Pero hay un dato, si alguno dijera, pero ¿serán cierto que los 66 libros de la Biblia son los que Dios ha inspirado? Miren, hay un libro central que es profético, el libro de Isaías. ¿Lo conocen? Bueno, un libro que fue escrito más o menos 630 años antes que viniera el Señor Jesucristo, y ese libro tiene 66 capítulos. 39 libros en la estructura son de los juicios de Dios a las naciones y 27 son de las misericordias gratuitas de Dios para su pueblo. Miren qué interesante, que aún ese primer evangelio tiene una estructura que nos ayuda a entender que posiblemente, aunque algunos difieran con esa cantidad de libros, 66 son libros inspirados por Dios. Yo en esta mañana quisiera contar algunos relatos que nos permitan entender que la palabra de Dios es Zoé, es vida. Esto es interesante porque nos permite entender que todo lo que nosotros tenemos escrito en este libro, que es para el griego el Logos, es un libro en el cual nosotros podemos leer y posiblemente, digamos, no nos diga nada, nos instruya, nos dé conocimiento histórico, de sabiduría, de ciencia, de poesía. Tenemos aquí una variedad literaria increíble. Pareciera que a veces no nos dice nada, pero en el momento oportuno esta palabra se revela a nuestra vida, y eso es lo que se denomina una palabra viva, una rema. Dios toma la palabra y hace que esa palabra cobre vida. Así que es interesante que nosotros abordemos el acercamiento a la palabra. Hace muchos años atrás, con un compañero de la Sociedad Bíblica de Finviano, seguramente algunos lo conocen, viajábamos por la Patagonia teniendo nuestros seminarios en el mes de la Biblia. Y teníamos unos bosquejos preparados para predicar específicamente sobre el poder de la palabra de Dios. Y yo lo prediqué en muchas oportunidades. Pero después nos encontramos en un viaje casi transcurrido 20 años. Y Delfín me agarra y me dice: Ulises, yo te escuché predicar esta palabra durante muchos años, dice. Pero ahora, dice, te vi predicar lo mismo, te escuché predicar, pero el efecto de la palabra, dice, fue totalmente diferente. ¿Qué sucedió entre esa palabra que yo conocía y el momento que estaba viviendo? ¿Qué sucedió? Sucedieron muchas cosas. Sucedió que junto a mi esposa, que nos habíamos casado, habíamos perdido 4 embarazos.
y ahí estuvo presente el Señor de la Palabra. Sucedió que mi esposa tuvo una ACV hace 12 años atrás y el Señor la levantó. Sucedió que yo tuve COVID y casi me muero. Sucedió que tuve hace, 14 años un infarto de colon y estuve en terapia intensiva. Sucedieron físicamente un montón de cosas y el Señor de la Palabra me acompañó en ese proceso. Amén. Entonces, ¿qué pasó? La palabra, que es la misma en las etapas de la vida, tuvo un efecto absolutamente diferente. El Señor de la Palabra es el mismo, pero en los pasajes de la vida fue haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué sucedió? Yo, mi esposa, mi hija, fuimos descubriendo en diferentes etapas a un Señor que se revela en los momentos oportunos de nuestra vida. Por eso es que la palabra no es la misma en los momentos que nosotros atravesamos. A ver, vamos a ver si ahí podemos ir a nuestro canon. Me dice seleccionar la aplicación. A ver. O si no, dejamos esto y avanzamos. ¿Está saliendo? Bien. Bueno, ahí está. Pero yo no lo puedo ver desde acá. Entonces, pero me va a pasar ella. Entonces, la importancia de la palabra en el ministerio personal. Ahí tenemos un poquito unas gráficas con relación a los escritos antiguos. Vamos a pasar un poquito más. ¿Qué es la Biblia? Ahí nos quedamos. ¿Qué es la Biblia? Si nosotros nos tuviéramos que preguntar. Y que es una biblioteca con 66 libros. Contiene diferentes autores en diferentes épocas de la historia. Miren qué interesante que es esto, nos detenemos en este punto. Imagínense que hoy una persona en la ciudad de Salta está escribiendo algo y transcurre 40 o 50 años en el futuro y que esa persona se vincule con alguien en el futuro que tenga una cohesión y una coherencia. Es muy difícil, aún hoy en día. Y nosotros encontramos que la palabra de Dios, aunque había autores diferentes, no se vincularon entre sí, no se conocían, pero sin embargo, cada uno de los libros hilvana la historia de Dios para la humanidad. De una manera, eso se llama cohesión y coherencia, ¿sí? Contiene diferentes tipos de literatura, poesía, prosa, historias, leyes, enseñanzas, credos, visiones y profecías. Y también exhortaciones. ¿Fueron exhortados alguna vez ustedes? Muchas. Miren, a mí la primera vez que uno de los pastores ahora de la iglesia hace poco me dijo: Milton, sujetate. Yo había escuchado muchas veces esa palabra, pero nunca había escuchado que me dijera a mí sujetate. Me lo dijo con amor, bien, ¿no? Dice, ajustate a tal o cual cosa, sujetate, me dijo. ¿Sabe cómo me cayó esa palabra? La tuve que digerir, la tuve que trabajar en el Señor. Digo, ¿cómo es eso? Que me dijo un consiervo, sujetate. Bueno, las exhortaciones están y nos hacen muy bien, porque nos ayudan a que nosotros entendamos que hay cosas que debemos superar en la vida, y las cosas que nos irritan, esas ásperas deben ser corridas por el poder de la palabra. Bueno, unidad en medio de la diversidad. Todos los autores eran diferentes, no tenían la misma cultura, el mismo lenguaje. Algunos eran reyes, otros eran maestros, profetas o personas hasta vulgares en el Nuevo Testamento, que no tenían mucha instrucción a veces, pero sin embargo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, lograron escribir lo que Él les dictaba. Tiene un hilo conductor y tiene coherencia en sí. Ustedes van a encontrar desde el Génesis hasta Apocalipsis el plan redentor de Dios. Eso es maravilloso. Y la verdad que si tuviéramos que ver este libro, miren qué interesante, que la Biblia, ¿saben cuántos vocablos tiene? ¿Saben lo que son los vocablos, no? Las palabras, las frases, los conectores, todo eso forma. Si yo digo él es un vocablo, él es un vocablo, aunque sean artículos, lo que fuese. La Biblia tiene más de 11.000 vocablos. Y cualquiera de nosotros que ha hecho una carrera universitaria posiblemente utiliza entre 350 y 800 vocablos para su
uso cotidiano. Pero sin embargo la Biblia tiene más de 11.000. Por eso es que las Escrituras dicen que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Una persona iletrada que apenas sabe leer y escribir y lee las Escrituras adquiere sabiduría. Así que la importancia que tiene la palabra. Avanzamos. ¿Qué pretende ser y qué dice de sí misma la Biblia? ¿Qué es palabra de Dios? ¿Qué es la revelación de Dios? Un término que se usa es cripta. No sé si escucharon. ¿Saben lo que es una cripta? Había una película que justamente mostraba las criptas donde guardaban los féretros y demás. Bueno, esa es la palabra que se utiliza para entender que la palabra fue guardada, pero en un momento revelada. Salió de eso que estaba guardado para ser puesta en evidencia y que todos pudiesen conocer. Es revelación de Dios. Indica la voluntad de Dios para el ser humano. Esto es interesante si lo llevamos en términos cotidianos, los jóvenes especialmente. Yo pasé por esa etapa. Joven fui y he envejecido. Lo dice la misma Escritura, así que pasé por esa etapa también, al igual que muchos de los que estamos acá. Pero generalmente nosotros en la juventud nos preguntamos ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Vieron? Como algo casi mágico. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y la verdad que la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. No hay una voluntad fuera de su palabra. Que después el Espíritu Santo trabajando con nosotros tenga dinámicas diferentes para ir revelando sus planes y sus propósitos, es otra cosa, pero su voluntad está expresada a través de su palabra. Todo lo que el ser humano necesita saber para ser salvo, ¿no? Se encuentra aquí. Avanzamos un poquito más. Bueno, este es un pasaje célebre de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y puse yo, hay un pequeño párrafo en Dios habla hoy, para hacer toda clase de bien. El término que se usa acá, por ejemplo, toda palabra es inspirada. Es interesante que la Biblia no, a veces en lo que se denomina la transliteración de los escritos o copias de los escritos originales, no expresan lo que en realidad dice el texto. El término acá inspiración es theoneptus, que significa exhalada de Dios. Y usted dice, ¿qué diferencia hay entre exhalada e inspirada? Bueno, ¿a alguno le gusta pintar de los que están acá o dibujar? A la jovencita. Generalmente una persona pinta o dibuja de algo ya creado, ¿sí? Entonces eso es una inspiración donde veo algo que Dios ya creó, una montaña, un lago, lo que fuese, y lo pinto. Eso me inspiro de algo ya creado. Y Dios no se inspira de nada. Él es creador. Por eso el término acá más exacto sería, Él es el theoneptus. Esto es lo que salió del corazón de Dios para nosotros. Así que Él no se inspiró de nadie, Él es creador, por lo tanto crea por el poder de su palabra. Así que nos dejó a nosotros algo maravilloso. ¿Para qué? Para que seamos instruidos, corregidos y recibamos de Él la inspiración para nuestro diario vivir. ¿Seguimos un poquito? Bueno, el Antiguo Testamento fue básicamente escrito en la lengua hebrea. No es lo mismo el hebreo del año 2000 a.C. que el hebreo del 200 a.C. El lenguaje fue evolucionando. Y tenemos muy poquitos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento en arameo, y esas son las citas bíblicas. Son muy poquitas. Ustedes saben que el arameo era una lengua que se hablaba en Siria. Y en el contexto del Nuevo Testamento, Jesús, ¿qué idioma hablaba? A ver, si me ayudan con esto. ¿Qué hablaba? ¿Hebreo, griego o arameo? Arameo hablaba. El griego se utilizaba muy poco, era para cuestiones comerciales o transacciones, o los filósofos usaban, pero Jesús hablaba. Y la Biblia que usó Jesucristo, ¿en qué idioma estaba? En hebreo, ¿sí? La famosa Septuaginta.
Hay toda una historia, hay que 70 ancianos en 70 días fueron los que transliteraron la Biblia para los griegos que estaban en la diáspora de Alejandría. Avanzamos un poquito. Bueno, ahí dice un poquito lo que estaba relatando yo, que el hebreo del 1400 al 200 son diferentes. Bueno, ¿cómo fue este proceso de la creación y transmisión de los textos en el mundo antiguo? Avanzamos. Miren, cuando no existían las escrituras, estaban los primeros ensayos sobre las escrituras, que eran los pictogramas o signos gráficos que expresan una idea. Ustedes lo van a entender muy bien. Hay una zapatilla que tiene una cosita así. A ver si yo hago así. ¿Qué marca es? Nike. Pero eso es un ideograma. Uno hace un símbolo. ¿Y qué es ese simbolito? Es un boomerang, ¿no? Que inmediatamente cuando uno hace así, relaciona con qué, con una palabra, que es una marca, Nike. Y a su vez, inmediatamente me refiero a una zapatilla. Eso es un ideograma. Esto era lo que primero se dio inicio en las escrituras, los ideogramas. Avanzamos. Después aparece la representación de una idea abstracta por medio de objetos. Avanzó un poquito más. El acadio, que eran símbolos que ya representaban sílabas. Avanzamos un poquito más. Este es el alfabeto similar al nuestro, que es el alfabeto hebreo. Que era un alfabeto... ¿Qué dice ahí? A ver si alguno me ayuda. Bueno. Ustedes imagínense si la palabra de Dios no estuviese traducida en nuestra lengua, qué difícil sería poder comprender el mensaje del Señor. Ahí después vamos a abordar un poquito eso. ¿Cómo se formó el texto? Bueno, habría manuscritos, versiones, diferentes lugares geográficos, sociales, idiomas antiguos, una larga trayectoria. Esto lo estoy diciendo muy rápido, es para simplemente tener un concepto general. Un largo periodo, fue escrito a través de muchos años por diferentes escribas que fueron reescribiendo con una exactitud increíble. Estaban los que guardaban justamente que no se pudiese ni siquiera errar en una coma o en una tilde. Estos eran los soferines, que eran guardianes de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento fue desarrollado desde la tradición oral a través de un proceso repetido infinidad de veces. Por eso es que encontramos justamente en las Escrituras que dice que no se aparte este libro de la ley. ¿Dónde lo dice eso? En Josué, ¿no? 1:9. Que no se aparte este libro de la ley ni a la derecha ni a la izquierda, sino que medites en él de día y de noche. Porque todo lo que emprendas te saldrá bien. Parece que eso todo este libro encierra el beneficio de amar y de temer a Dios, guardando lo que Él dejó para nosotros. Así que avanzamos un poquito más. Manuscritos y versiones. No existen originales del Antiguo Testamento, ni siquiera del Nuevo. Y algunos se preguntarán por qué se deshicieron esos escritos originales. Porque el hombre, a través de la historia, siempre, ¿qué es lo que quiso? Quiso idolatrar, quiso que la fe fuese de alguna manera materializada. Por eso es que desaparecieron todos los vestigios históricos. El santo grial que buscaba el famoso actor no existe el arca perdida. O sea, hay evidencias de todos los sucesos. Hay por lo menos 7 evidencias sobre el arca de Noé, el arca de Noé, sobre los muros de Jericó. Hay un montón de evidencias arqueológicas que nos ayudan a entender que la Biblia ha relatado sucesos reales. Bien. Desde el punto de vista humano, las copias fueron destruidas. En Babilonia se escribían a través de unas tablillas de arcillas, porque también había una gran persecución y querían preservar de alguna manera las escrituras. Cuando se quemaban las grandes bibliotecas, ahí en las tablillas de arcilla quedaban impresas las escrituras. Avanzamos un poquito más. ¿Cómo era el idioma hebreo? Era un idioma consonántico y no asonántico.
¿Qué significa esto? Que no tenía vocales. Así que imagínense cómo, por ejemplo, yo me llamo Milton Ulises. Si no tenía la I ni la E, ¿cómo pronuncia mi nombre? Difícil, ¿no? Bueno, entonces la evolución, después se crearon lo que se llaman las famosas Matio Lectio, las madres de las palabras. Entonces algunas consonantes se les pusieron unos simbolitos que se llaman Nikud, Sofit, Dagesh, y eso le dio sonido a esas consonantes para que se formaran en vocales. Avanzamos un poquito más. Bueno, los idiomas hebreos, avanzamos un poquito más. Bueno, ahí vamos atrás. Miren, primera Juan 4:8, DSSMR, ¿qué significa eso? Le quitamos todas las vocales. Dios es amor. Así sería más o menos si tuviéramos que hacer una transliteración al español. Y el de abajo, Juan 3:16, muy conocido. Bueno, pero lean tal cual está ahí. Difícil, ¿eh? Qué difícil que fue todo ese proceso. Por eso es que nosotros estamos en el mejor momento de la historia. Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, y vamos a finalizar acá con este tema de la cueva de Qumran. En el año 1947 se descubren ahí 16 tinajas donde guardaban un grupo llamado los Esenios, que era una secta judía, que era muy temerosa de Dios y muy celoso de los escritos originales. Trataron de transcribir gran parte del Antiguo Testamento, algunos libros proféticos y algo también del Nuevo Testamento, y se encuentra en esa cueva. Todo lo que fue la crítica textual en el mundo tembló y dijo, ¿qué vamos a hacer ahora si encontramos que esos escritos van a diferir con la Biblia que hoy tenemos traducido? Y gracias a Dios no pasó nada de eso, hubo una exactitud casi del 99%, así que no hubo nada que temer, y la palabra de Dios siguió avanzando. Muy bien, hasta ahí la historia, un poquito así rápidamente, les digo, porque no tenemos tiempo en esta mañana. Pero me gustaría contarles, esa sería la historia precanónica, digamos, antes de que el texto sagrado fuese finalizado como tal en uno de los concilios de Nicea, siglo IV. Ahí se dio forma general a la Biblia. Estos 66 libros tomaron forma que se denomina canónica, de inspiración divina. Así que nosotros hoy tenemos o vivimos en el mejor momento de la historia. Tenemos versiones, tenemos revisiones, tenemos crítica textual, podemos abordar la Biblia con diferentes tipos de comentarios, manuales. La Biblia ha sido el libro de mayor cantidad de impresión sobre la faz de la tierra. Miles de millones de ejemplares. Hoy hay más de 7.400 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Se hablan más de 1.680 idiomas y dialectos. Y la Biblia ha sido impresa en más de 5.500 millones de ejemplares. Así que imagínense la palabra. Y de este libro se han hecho cientos de miles de millones de comentarios. Si ustedes van hoy a las editoriales, Unilid, Mundo Hispano, Caribe, van a encontrar más de 30.000 o 40.000 autores que han escrito algo relacionado a la Biblia, sobre un tema de la Biblia. No sé, el amor, el perdón, la familia, el pecado, lo que fuese, lo que ustedes encuentren aquí en la Biblia, hay miles y cientos de autores que han escrito. O sea que de esta Biblia se han desprendido infinidad de comentarios y textos. Bueno, voy a venir un poquito más a la historia reciente para no aburrirlos. Y ya ahí después vamos a compartir la palabra. En el año 1806, en Gales, Escocia, había una jovencita llamada Mary Jones, donde quería tener la Biblia por primera vez. ¿Saben la historia de Mary Jones? ¿Algunos de ustedes? Más o menos. Algunos sí, otros no. Así que esta jovencita, que tenía 8 años, que vivía en la montaña, iba a la casa de la señora Evans. La señora Evans tenía una Biblia muy grande, ideal para Goliat, así de enorme.
Así que tenía esa Biblia, esta jovencita pasaba por el lugar y empezaba a hojear y le preguntaba a la señora Eva, ¿qué es ese libro? La señora Eva le decía, es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué contiene la palabra de Dios? Bueno, el mensaje de salvación para la humanidad. Entonces Mary John se fue interiorizando y quería tener su propia Biblia. La historia narra que tardó unos 4 años en juntar su dinero, que a su pastor le pidió que fuese a un lugar donde se vendía la Biblia, que era más o menos 40 kilómetros de su casa, así que emprendió el viaje y fue hasta el lugar. Ahí estaba el pastor Charles, un hombre que era colportor y tenía 3 ejemplares de la Biblia ya reservado. Cuando viene Mary John con su bolsita de dinero para comprar la Biblia, resulta que el pastor Charles le dice, pero están todas vendidas. ¿Cómo te puedo otorgar una de las Biblias? Están todas comprometidas. Entonces Mary John estaba muy triste y el pastor Charles le dice, bueno, te voy a dar mi propia Biblia. Cuando le da su propia Biblia, Mary Jones, que tenía 8, ahora ya tenía 12 o 13 años. Esto es lo interesante de todo esto, lo que puede hacer una niña que acepta un desafío divino. Cuando ella obtiene su Biblia y descubre el poder del mensaje de la palabra de Dios, un día en un concilio en Londres, que estaban reunidos 6 nacionalidades, interrumpió una reunión en el lugar donde estaban hablando sobre las misiones y dijo, a mí me costó 4 años obtener mi Biblia. Tuve que caminar 40 kilómetros. Casi no la puedo obtener. ¿Por qué no hacer posible que la palabra de Dios llegue al alcance de todos, a un precio que puedan pagar, en un idioma que se pueda entender, y si fuese necesario de manera gratuita? Esto en el año 2006 se forman un grupo de una misión internacional que son las Sociedades Bíblicas Unidas, y 2 años después un joven llamado David Creighton se toma una carabela, viene al puerto de Buenos Aires trayendo los primeros 600 Nuevos Testamentos en español. Buenos Aires tenía los conflictos históricos, recuerdan Inglaterra, España aquí, y en Uruguay los portugueses y franceses que querían de alguna manera apoderarse de ambos países. Entonces, frente a estos conflictos, los testamentos se fueron a la casa de un zapatero escocés de apellido Tai. Quedaron ahí en esa casa durante 10 años. Cuando se reunió en la casa de Margarita Thompson, ¿recuerda donde se cantó el himno nacional? Estaban reunidos los integrantes de la primera Junta de Gobierno y dijeron, pero hay Nuevos Testamentos en Uruguay, ¿por qué no los traemos? Los trajeron, cruzaron el río y ahí se repartieron las primeras escrituras en ese lugar. Así que los integrantes, Paso, Alberdi, no sé, Zarratega, Margarita Thompson, todos los que estaban ahí, recibieron un ejemplar del Nuevo Testamento en español. Así que nuestra nación, que estaba recién surgiendo, ya recibía las escrituras. Si se reveló el Señor a sus vidas, eso no lo sabemos, no cuenta la historia. Pero que la palabra de Dios llegaba en sus manos, sí. Luego las corrientes misioneras vinieron a establecerse aquí a nuestro país y era muy, pero muy difícil sembrar la palabra. A nadie les interesaba. De hecho, había un reporte donde decía un hombre de apellido Armstrong, que era un agente de las Sociedades Bíblicas Británicas y extranjeras, vuelve a Inglaterra y escribe una carta y dice, no hay país más duro que quiera recibir el mensaje de la palabra de Dios. Pero frente a este desafío de que la palabra de Dios debía llegar en un idioma que todos pudieran entender, un famoso capitán de barco, Alan Gardiner, viene a sembrar la palabra en la Patagonia nuestra, en el año 1946. Junto a 7 tripulantes, lamentablemente por el frío, las enfermedades, pierde la vida. Pero hay una nota interesante. Él tenía un diario personal, donde en el diario personal dice, Señor, dice tu palabra, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a tu mies. Mientras él hacía esa oración y escribía en su diario personal, en Londres había un niño de unos 4 añitos perdido debajo de un puente. Ese niño no hablaba y un matrimonio cristiano lo tomó al niño, tenía un collarcito con una T
Dijo, ¿cómo te llamas? El nene no hablaba. Entonces, como tenía una T, dice, te vamos a llamar Tomás. Y por haberlo encontrado debajo del puente, su apellido es Bridges, Tomás Puente. Ese hombre se forma en esta familia y llega a ser un exégeta, un hombre que maneja 23 maestrías. Y viajó a los 40 años a nuestra Patagonia a comenzar la traducción de la lengua yagán. Formó casi 13.000 vocablos. La Biblia dijimos que tiene 11.000, esta comunidad tiene 13.000 vocablos. Tradujo algo de Hechos de los Apóstoles, los Evangelios de Juan y algo más. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alan Gardiner no se enteró, pero su oración fue contestada y en Londres un niño era tomado por el Señor para que fuese formado en un traductor. Y ustedes se preguntarán, acá ya empezamos la reflexión, ¿Dios escuchará mis oraciones? Claro que sí. El tema es que puede ser que conteste y nunca te vas a enterar. Y algunos dicen, sí, pero me gustaría enterarme en vida que el Señor contesta. Bueno, puede ser que suceda. En este caso la historia cuenta, Alan Gardiner no se enteró, pero este hombre vino a cumplir la tarea de las traducciones. Te traigo una traducción aquí, mira, de la Biblia en wichí. ¿Cuántos conocen a los wichíes? Pastor Charlie ha visitado las comunidades. Esta traducción tardó 80 años. Pasó por manos de diferentes tipos de traductores. Vos conocés la historia, Dani, ¿no? De esta, más o menos. Bueno, ahora vamos a refrescarla. Entonces, a ver cómo andamos con el tiempo. ¿Cuánto tenemos, pastor? ¿Hasta y media? Más o menos. ¿Seguimos? Bueno, porque después de esto tenemos la palabra. Y yo para predicar generalmente me tomo mi tiempo. Así que, bueno, hagamos una enramada, ¿por qué no? Un pequeño sacrificio de vez en cuando no hace mal. Esta es una traducción extraordinaria, donde hay una historia muy particular que voy a comenzar a contarles ahora y voy a terminar cuando después comparta la palabra. En el año 88, cuando finalizó la traducción, en el Teatro Avenida se hizo la consagración de esta Biblia. Entonces vinieron de la comunidad los Pilagá, los Wichí, cada uno leía en su propia lengua diferentes textos bíblicos. Entonces un hombre abrazó esta Biblia y dice, quiero contarles una historia. Dice, hace muchos años en la comunidad Wichí había un hombre, un matrimonio que tenía 3 hijos. Tenían un bebé, tenían una niñita como ella, otro más grandecito, y un bebé en brazos, y el niño estaba muy enfermo. Así que iban a un centro hospitalario, ahí en el Impenetrable, no me acuerdo bien la localidad, Roque Sáenz Peña, y cuando llegaron al dispensario, ese niño había muerto. El papá sabía que el niño había muerto en sus brazos, pero no le dijo nada a su esposa para no causarle en realidad una inquietud ahí cuando ellos caminaban frente a este trayecto hasta llegar al centro hospitalario. Y lo llevan al niño, al médico, y el médico dice, pero este niño está muerto, ¿por qué me lo traen? Voy a dejar la historia ahí. ¿Le gusta el melodrama a ustedes? Bueno, la historia la dejamos y se la cuento otra vez que venga. Después se la cuenta. La dejamos. Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a el Evangelio de Juan. Se van a quedar con la historia. Mire, si eso los va a traicionar pensando y no van a prestar atención en la palabra, me presionan a que les cuente la historia. Se las voy a contar, pero después. Vamos a ir a la palabra porque tiene mucho que ver. Estoy tratando de vincular las historias con lo que vamos a leer.
Ustedes saben que el Señor Jesús sigue llamando a personas para que sean parte de su equipo y lo sirvan. Eso lo saben, ¿no? Hasta la niña que no sabe, seguramente en algún momento el Señor le hará un llamado. Amén. Yo les conté que nosotros con Mónica perdimos 4 embarazos y justo el pastor Charlie lo dice, en esos momentos tan difíciles Dios hace cosas en nosotros muy particular. Y ahí fue cuando nos llamó al ministerio pastoral, porque fue la oración, la palabra, la búsqueda de Él que nos llevó a entender de que Él no solamente es el camino, la verdad, y es la vida. Y en ese tiempo se provocó justamente el embarazo saludable, donde nos regaló a Micaela, que tiene 23 años hoy. Y Micaela nos veía a nosotros orar en casa. Esto es interesante. Nosotros teníamos una alfombra ahí donde nos arrodillábamos a orar y nos veía Micaela. Y en un verano, tenía 1 añito y 8 meses, le dice a Mónica: mamá, vení acá. Tendió una mantita de un osito y le dijo a Mónica que se arrodillara. Y Mónica se arrodilla. Entonces Mónica me llama a mí, me dice: Milton, subí que la nena nos llama. Así que nos llamó, yo acudí a esa invitación y me puse en la misma condición. Mi esposa estaba en un lado, yo estaba en el otro, y Micaela, que era así chiquitita, 1 año y 8 meses, era un verano, me acuerdo, estaba con un bombachoncito, y cuando nosotros nos pusimos ahí, se golpeó el pecho y dijo: Jesús, vení acá. Nosotros vimos que una lágrima se desprendió de su ojito, dijimos: no digamos nada, es una niña. Así que, pero nosotros lo hemos comprobado que ese fue el momento que ella recibió al Señor Jesús. La selló en ese momento. Tuve el privilegio de bautizarla cuando tenía 12 años, que siempre me acompañaba a los bautismos, y un día me dice: papá, ¿vos creés que estoy lista para bautizarme? Hubo etapas muy lindas, ¿no? Pero nosotros vimos que ese momento fue especial. Mónica bajaba un día de la habitación orando por la iglesia, tenía casi 2 añitos y medio. La miró a la mamá y dijo: mamá, vos lloraste, Jesús te oyó y te contestó. Es interesante que los niños, nosotros a veces no le prestamos atención, pero están gestando un nacimiento en una relación con Dios. Así que Amén. no dejemos de prestarle atención a eso, porque el Señor lo sabe todo. Vamos a la palabra. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Hoy pone tu nombre. Jesús hoy llama, voy a decir, a Daniel, que lo conozco. Jesús hoy, Daniel, te llama de nuevo. Te lo digo, ahora te lo digo en serio. Hoy te llama de nuevo. Jesús dice: llama a Felipe y llama también a Natanael. Pónganse su nombre. Acá hay 2 nombres, pero ahí también. ¿Tu nombre cómo es? Jazmín. Jazmín. Podemos decir: Jesús llama a Felipe, llama a Jazmín, a Natanael, a Daniel, al que esté. Póngase su nombre. Porque la palabra tiene esto, ¿no? La palabra fue escrita de manera histórica, pero la palabra tiene poder y autoridad ahora, porque es el mismo Jesús que nos está hablando. O sea, Él está entre nosotros. Yo no dudo que Él está entre nosotros ahora. Amén. Por su Espíritu. Y que seguramente lo que Él quiere hacer, lo va a hacer. Si usted está dispuesto. Entonces dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. El deseo de Jesús de estar en un lugar. Dice, Él quiso ir a Galilea, Él quiso estar. Entonces, esta mañana, aunque nosotros no nos hemos enterado, Él quiso estar entre nosotros. Amén. Y Él está entre nosotros. O sea, el deseo de Dios de estar con su familia, con su iglesia, con sus hijos. ¿Por qué? Porque acá proveyó dones dentro de lo que es la vida de la iglesia para edificarnos mutuamente, para sanarnos, para alentarnos. Hay dones donde funcionan en la iglesia para que la iglesia pueda crecer. Entonces Jesús quiso ir a Galilea de la misma manera que en esta mañana le digo, Él ha querido estar entre nosotros. Entonces le dijo a Felipe con autoridad: sígueme. Pero es interesante que no le dice a una persona que desconocía al Señor, sino que Felipe ya era discípulo de ¿quién? De Juan.
Ya que ya sabía que Juan estaba anunciando que iba a venir alguien que iba a ser luz y que iba a tener un papel preponderante en el pueblo. Porque Jesús tenía por nombre, de acuerdo a lo que le dijo el ángel Gabriel a María, él será llamado Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era su asignación, digamos, con su nombre. Y Felipe, que era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, miren qué interesante. Felipe halló a Natanael, a un amigo, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El primer tips que podríamos decir esta mañana: todos hemos hallado a Jesús. Él dijo: hemos hallado de quien está escrito que habría de venir, al Mesías, pero nosotros hemos hallado a Jesús. Y entonces Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. El segundo tip es la invitación a ver. ¿Puede haber algo bueno? Ustedes dicen: entre nosotros, sí, vengan y vean. Acá está el punto central, ¿no? Cuando nosotros estamos convencidos de que hay algo bueno entre nosotros, tenemos esa capacidad o ese impulso de decirle a otro: vengan y vean, que es una gran familia, que nos amamos unos a otros, que nos edificamos, que el que estaba en adicciones salió de la adicción, que el que tenía conflicto matrimonial ha resuelto, que si había alguna persona que no sabía cómo conducirse en la vida, en Cristo ha encontrado. Pero esta es la comunidad, esta es la familia. Vengan y vean. Tenemos que estar llenos de esa certidumbre que en este lugar donde Jesús siempre va a estar presente, también Él va a hacer algo entre nosotros. Entonces, esto es interesante porque Felipe, en todo lo que es la historia de la Biblia, se presentó como alguien totalmente racional y natural. En la alimentación de los 5.000, Jesús le dijo: anda, fíjate si hay panes y peces por ahí para alimentar a los que están acá. Y Felipe dice: pero con 5 panes y 2 peces no hacemos nada. Siempre tenía una mente racional. Y está bien, porque se presentaba así ante el Señor. Y el Señor trabajaba con esa realidad. Entonces le dice: ¿puede salir algo bueno? Y miren lo que le contesta el Señor Jesús. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo acerca de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño en su corazón. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Imagínate que Jesús se presente y te diga: Cristian, o sea, ante todo usted, Cristian, he aquí un verdadero hijo mío en el cual su corazón es una maravilla. Y Cristian se mira por dentro, dice, o la esposa que lo conoce dice: pero no es tan así, Señor, se casa. Vos lo estás describiendo demasiado bien y yo estoy esperando todavía que él madure en esto, en lo otro, ¿no? Esas cuestiones que nosotros en la intimidad nos conocemos, los matrimonios, y sabemos cuál es nuestro costado más débil. Entonces, y el Señor le dice de esa manera, o sea, integralmente dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Era una persona absolutamente sincera como se presentaba. Y yo más de una vez me pregunté: ¿por qué el Señor le dijo así? Porque el Señor vio la obra completa. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Amén. Vio en su tiempo, Kairos, que ya está perfecto el ser humano, con todos los errores que tiene. Él hizo el sacrificio, vamos nosotros en un proceso y todos los días frente a la cruz tenemos que rendir cuenta, de acuerdo a nuestra moral, espiritual. Y entonces le dice a este hombre, que lo deja choqueado, y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y acá viene otro punto interesante. Dice: estaba debajo de la higuera y te vi. No era algo común que le dijera esto. Los hombres hebreos, los que estaban esperando la llegada del Mesías, se iban generalmente debajo de un árbol o debajo de una higuera
a indagar las Escrituras, esperando el cumplimiento de las profecías y saber cuándo iba a llegar el Mesías. Lo que Jesús le estaba diciendo es absolutamente personal e íntimo. Cuando Natanael, vos estabas debajo de la higuera, yo vi que vos me estabas buscando. No le dijo, te vi debajo de la higuera. Cuando Jesús le dijo eso, completó lo que Natanael ya sabía. Vos me estabas buscando, ahora me estás encontrando. Este es el momento. Así que, imagínense, ustedes en la intimidad lo están buscando a Dios y hay un momento, esta palabra nos ayuda a entender de que Él sabe la intencionalidad de nuestro corazón. Si ustedes lo están buscando, lo van a encontrar. Si están llamando a la puerta, y Él les va a abrir. Así que, si hay un ruego en la presencia de Dios, Él va a escuchar. Este texto nos ayuda a entender cuando Jesús, aún con las limitaciones humanas que tenía, porque era enteramente Dios, pero enteramente hombre, y Él no se trasladaba como ahora por su espíritu que está en todos lados, Él tenía la capacidad de saber la intencionalidad del corazón. De hecho, cuando estaba entre los fariseos y aquellos que querían de alguna manera que Jesús pisara algún error, dice, Él no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en su corazón. De la misma manera, el Espíritu Santo indaga y sabe lo que hay en nuestro corazón hoy, ahora. Quiero que tengan presente esto. Ahora mismo está leyendo nuestra intencionalidad de la búsqueda. Entonces le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y él dijo, bueno, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si ustedes ven gradualmente, acá hay todo un trabajo para desarrollar un tema sobre el discipulado. Primeramente, la invitación a conocer a Jesús. Segundo, a creer que Jesús tiene para nosotros un plan, una revelación. Porque dice, ven y ve. Cuando lo ve a Jesús, dudó. Pero cuando Jesús se reveló, identificó que Jesucristo era el Rey de Israel y lo reconoció y lo adoró. Pasó a otra esfera. Y acá tenemos entonces cuando él responde y le dijo, Jesús, porque te dije te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que esta verás. Y nos abre ahí toda una puerta, parece hasta misteriosa, cosas mayores. Y nosotros decimos, ¿qué son las cosas mayores que vamos a ver? ¿Se preguntaron ustedes alguna vez? ¿Qué cosas mayores tendrá Dios para nosotros? Esto nos está hablando que hay un crecimiento gradual, que no nos podemos quedar estancados, que no nos podemos quedar detenidos con el llamado que Dios nos hizo hace muchos años. Yo trabajé durante 40 años en la sociedad bíblica y llegó un punto que deseaba salir de la sociedad bíblica. Ya era algo rutinario, quería una etapa nueva y me iba al patio de mi casa a orar. 2 años oré, créanme, todos los días. Me iba a mi patio, levantaba mi mano al cielo, Señor, ¿hasta cuándo debo estar en la sociedad bíblica? ¿Hasta cuándo? Porque me quería dedicar al pastorado completo, junto con Mónica. La iglesia estaba creciendo y queríamos dedicarnos al pastorado. Pasaron 2 años. Me voy a predicar a La Plata, a un lugar que había pastores y demás, y un pastor, ahí así como Charlie, estaba inquieto, dice, Milton, dice, y yo estaba predicando, Milton, tengo que decirte algo, sí. Dice, hay un tiempo nuevo para vos. Y entonces llamó rápidamente a 3 intercesoras, una hermana bajita así de Colombia, su esposa, y otra más, porque las mujeres son terribles, en la oración, no llamó a hombres, llamó a mujeres, 3 mujeres. Entonces, yo ahí no sé qué pasó, me tiré de rodillas, me impusieron las manos y empezaron a orar por mí. Cuando me levanto, esta señora bajita se acercó y miren ustedes qué interesante. Dijo, ¿usted le preguntó a Dios cuándo es el tiempo? Él dice, este es el tiempo. 2 años pasaron. Yo le dije, Señor, ¿cuál es el tiempo? Y esta señora dice, ¿usted le preguntó a Dios cuál es el tiempo? Y dice, Él dijo, este es el tiempo.
Estas cosas les cuento para decirles que en la dinámica del reino, los dones y todo lo que Dios tiene, a veces no me habla a mí porque debe ser que tengo el canal interrumpido. Pero Él habla y seguro habla, y siempre habló. Y podría contar que me habló a través de su palabra, también a través de su espíritu. Me habló de tantas maneras, porque Dios sigue hablando a nuestras vidas de manera incondicional. Amén. Voy a terminar la historia. No hablo en lenguas. Vieron que hay hermanos que hablan en lenguas, ¿no? Quizá algunos de ustedes hablan en lengua. Pero sí algunas palabras en lenguas aborígenes. Por ejemplo, los matacos, o de la comunidad de los matacos, cuando Cristo vino a la comunidad, ellos dicen Masajei, Masajei, Masajei. Onahuac, Onatraca, Masajei. Dice que cuando Cristo vino a sus vidas, sus cargas se fueron. Y ahora viven una vida libre y ligera. Masajei, Masajei, se fue. Las cargas que ellos tenían se fue porque Cristo vino a sus vidas. Cuando finalizó esta traducción en la lengua wichí, había que ponerle un título. Nuestras Biblias generalmente que dicen Santa Biblia. Pero ellos dijeron, no, esta no es la Santa Biblia. Nosotros no conocemos esa palabra. Esto se tiene que llamar Dios Teñante Machachén. ¿Que saben lo que significa eso? Que me gusta mucho más que Santa Biblia. A ver si estamos de acuerdo con el pastor Charlie. Dice, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me encanta. Estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces, dije, qué lindo, ¿eh? Mejor, porque Santa Biblia no me dice mucho. Que es un libro santo, Biblos, puede ser cualquiera, pero me gusta más que estas son las palabras verdaderas que Dios nos ha querido hablar. Bueno, la historia entonces de Isidro XX, acá vamos con la historia final. Todos reunidos en el Teatro Avenida, había más o menos 800 personas, ellos vinieron, leían diferentes versículos, e Isidro XX abraza esta Biblia y cuenta esta historia, justamente que llegamos hasta el punto que el niño había muerto. Las costumbres de la comunidad wichí es que ellos sepultan a las personas que mueren cerca de su lugar de vivienda. Están autorizados por el gobierno, o sea que cavan ahí una fosa, los envuelven con una sábana y ahí los entierran. Así que estaba el rito, porque era un rito en la comunidad, donde invocaban a sus ancestros y demás. Envolvieron al niño en una sábana y estaba ahí el niño velándose. Y aparece una jovencita en el lugar, cristiana. Interrumpió ese ceremonial y dice, ¿me permiten tomar al niño en mis brazos? Entonces lo agarra al niño, lo levanta y dice, Dios, si tenés algún propósito con la vida de este niño, yo te pido que le devuelvas la vida. ¿Qué sucedió? Siempre me gusta poner suspenso, digo, ¿qué sucedió? Todos quieren un final feliz. No pasó absolutamente nada. Así que lo volvieron, lo sepultaron, taparon. Cuando todos parecía que se iban a volver a su casa, se empieza a mover ese cuerpito. Lo desenvuelven. Yo siempre digo, si no estaba muerto, lo asfixiaron y seguramente después de 48 horas estaba muerto en serio. Para algunos que no creen en esta realidad. Entonces, desenvuelven al niño y el niño vuelve a la vida. Isidro XX nos cuenta esa historia. Y todos decíamos, ¿para qué nos cuenta esa historia? Entonces, Isidro XX dice, la historia que yo les estoy contando es mi historia. Yo era el niño que estaba muerto. Y Dios me devolvió la vida. Entonces dice, Dios me devolvió la vida para que yo fuera el traductor de mi propia lengua. Y dijo una reflexión muy interesante en ese momento. Dijo, si tu vida está a punto de ser sepultada, ¿por qué no le preguntás al Señor si Él tiene propósitos en sus manos? Imagínense, si alguien que estaba muerto, Dios lo revivió, lo resucitó,
para que fuese el traductor. Imagínense, fue el traductor de esta Biblia, un libro tan complejo para traducir en su propia lengua. Le devolvió la vida. Isidro partió a la presencia de Dios hace unos 5 o 6 años, con más de 80 años de edad. Y la pregunta es, ¿dónde te vio el Señor en esta semana? ¿Dónde te vio? No debajo de la higuera, porque no sé, es tonto que tengan una higuera en casa, pero ¿dónde te vio? Te vio en la intimidad, buscando su presencia, buscando la revelación de su palabra, buscando la orientación para este tiempo que te toca vivir. ¿Dónde te encontró? ¿O te encontró debajo de la higuera con los brazos caídos, mirando al horizonte perdido, sabiendo que en Él está la respuesta y no acudís a Él? Porque venís una y otra vez derrotado en ciertas cuestiones y decís, ¿para qué voy a hacer lo que dijo el rey David? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando David dijo esto, ¿saben qué sucedía? En los lugares altos había un montón de baales, de estatuas, de idolatría, y David fijó los ojos a la altura y dijo, la tradición dice que muchos de ellos acudieron a la idolatría, pero sin embargo, yo alzaré mis ojos a los montes, porque de ahí viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, yo te invito, podemos ponernos de pie, vamos a orar. Cuando Natanael dijo, ¿de dónde me conoces? Aún el rey David escribe el Salmo 139 y este hombre famoso, Moisés Chávez, que hace algunas paráfrasis libres, lo presenta a Dios como un genetista y dice, tú eres mi creador, tú formaste mi organismo en el vientre de mi madre, lograste ver mi embrión, bordaste con cromosomas mis tejidos y estructuras, oh admirable genetista. Luego viste saltar mi feto, en tu libro estaba escrito cuando se iba moldeando hasta alcanzar plenitud. Tus pensamientos, Señor, es imposible contar. Son como una multitud cuyas cabezas parecen arena que acumula el mar. Te alabaré sin cesar de manera admirable. Has producido mi ser. Maravilloso es tu obra. Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y el rey David reconoce en Dios un gran genetista, que conoce con exactitud cada una de nuestra estructura y hasta como si fuera un médico toma la palabra para aplicar en el lugar adecuado y oportuno para devolvernos la vida. Si alguien toca una melodía aquí, yo les voy a pedir que hoy tomen una decisión no de amar un libro que es un logo, sino de amar la palabra que es Jesús, que es una fuente inagotable de sorpresas, de caminos, que preparó para nosotros, dice, de antemano, para que nosotros anduviéramos en Él. Pero es una mañana también donde dijimos que, tal cual acá dice el Evangelio, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea. Quiso ir. Y entonces ustedes tomen conciencia espiritual de que el Señor esta mañana quiso y quiere estar con nosotros para ayudarnos a crecer. Así que cada uno, de acuerdo al tiempo que le toca vivir, puede hacer una oración en su corazón y decirle, Señor, gracias porque hoy decidiste pasar por acá. Pasar al lado mío, por mi casa, por mi hogar, por mi familia, por mi historia, por mi realidad, por lo que soy, por el momento que me toca vivir. Hoy, posiblemente, haya áreas de mi vida que están secas. Pero así como hiciste con Isidro Vintes,
que estaba sepultado, pero sin embargo le diste propósito a su vida. De la misma manera, Señor, hoy dame propósito y reviví las áreas de mi vida donde están muertas. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué si un día Él te llamó con propósitos loables y extraordinarios, hoy te quedaste detenido? Hoy es una buena mañana porque el Señor decidió, dice, pasar y estar con nosotros. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Es verdad, Señor, que los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia de día en día tu salvación. Un día emite palabra, otro día, y son contadas tus maravillas. Señor, en esta mañana nosotros anhelamos que tus maravillas, el poder de tu palabra, Señor, comience a revivir áreas de nuestras vidas que necesitan, Señor, despertar nuevamente en este tiempo que nos ha tocado vivir. Sabemos, Señor, como lo dijo una vez Isaías, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que empapa la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así es tu palabra que sale de tus labios. No vuelve a vos vacía sin producir efecto, sino que es prosperada en aquello por lo cual ha sido enviada. Señor, tu palabra ha sido compartida. Tú eres la palabra viva, Señor. Vos sos nuestro Salvador, vos sos nuestro Redentor, vos sos el que nos justificó de la vida que llevábamos. Por eso hoy te alabamos y te damos gracias. Pero, Señor, en esta mañana yo con mis ojos puedo ver claramente, Señor, quienes están apagados. Pero tu Espíritu Santo, Señor, está viendo quienes necesitan hoy en esta mañana renovar, Señor, el compromiso de amarte y de pasar, Señor, de ese estancamiento, Señor, a una dinámica diferente que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Señor, hay algunos que están padeciendo dolor en el matrimonio. Señor, bendícelos en esta misma mañana. Bendice, Señor, que tu salud, que tu palabra de esperanza, Señor, llegue nuevamente al corazón y vuelvan, Señor, a sentir que vos vas a intervenir, que vos vas a obrar, que vos vas a hacer un giro, Señor, de 180 grados frente a esa circunstancia adversa. Señor, gracias, porque nada de lo que nos sucede, Señor, te es desconocido. Gracias porque hay algunos que vinieron con la intencionalidad de recibir una palabra y escuchar, Señor, de que vos le decís: yo te sigo amando, yo te sigo amando, yo te sigo amando a pesar de que te quedaste en el camino, yo te sigo amando. Qué bueno, Señor, qué bueno, Señor, que hoy podés tomarnos de la mano nuevamente y caminar hacia tus propósitos. Pero si ha habido obstáculos, Señor, en el mundo espiritual, corre ese velo, Señor, que empaña ese camino que un día preparaste para que nosotros tuviéramos acceso al Padre de manera directa. Señor, y hace que nuevamente la comunión, Señor, sea restablecida, Señor, porque muchos necesitan hoy en esta mañana restablecer la comunión. Bendito, Señor, bendito, Señor. Gracias porque has decidido, Señor, en esta mañana estar con nosotros, entre nosotros. Señor, bendecirnos. Dice el Señor a través de su palabra: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y también refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias, y serán llenos tus graneros con abundancia. Si tenés conflicto en lo laboral, mirá, y tus lagares rebosarán de vino.
Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, y más precioso que las piedras preciosas. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni siquiera gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverás de la tierra del enemigo. No sé para quién es, pero qué bueno que es la palabra de Dios, que no estás diciendo que si te servís a Él, no te preocupes, Él va a atender todas tus necesidades. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, papá, te bendecimos, Señor, y haz una obra nueva en esta mañana en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en tu iglesia, en tus siervos, en tus siervas, Señor, de este lugar, en los levitas, en los adoradores, en los evangelizadores, en los intercesores, en los maestros de la palabra. Señor, en cada uno de los que están hoy presentes, haz una obra nueva de renovación, de aliento a sus corazones. Sopla sobre ellos, Señor, ese aliento de vida que los refresque, que los anime, que les diga, Señor, que ciertamente el bien y la misericordia les seguirán todos los días de su vida. Señor, aliéntalos para que vean, Señor, que hay aún mucho más para sus vidas. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias porque sigues gobernando en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y siempre serás, Señor, de ahora y por la eternidad. Amén. Amén.